Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPC de la Tacunga, Departamento de Ciencias de la Computación, carrera de Ingeniería de Software, Cátedra Modelos Discretos para la Ingeniería de Software, docente Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz, periodo 2025-51, de octubre de 2025 a marzo de 2026. Estudiantes: Chiluisa Ponce David Sebastián, Garzón Moya Harvey Sebastián, Medina Kinga Justin Vladimir. Carrera de Ingeniería de Software. Proyecto: Uso de agentes CRL para el autoescalado de aplicaciones en la nube. URLAN. Uso de agentes de RL para el autoescalado de aplicaciones en la nube. URLAN. Resultados de aprendizaje. Aquí vamos a aplicar los principios de permutaciones o combinaciones y los fundamentos de la computabilidad y complejidad para resolver a través del desarrollo de algoritmos demostrativos, proporciones matemáticas y problemas relativos a probabilidades discretas, enfocados en la evaluación del software y de experimentos relacionados a la ingeniería. Resultados de aprendizaje EUR-ACE. Conocimiento y comprensión. Comprensión de las matemáticas y disciplinas de ingeniería para adquirir competencias del título. Análisis en ingeniería. Capacidad para analizar procesos y sistemas complejos en su campo de estudio. Proyectos de ingeniería. Capacidad para proyectar y diseñar sistemas de su especialidad que cumplan requisitos establecidos. Investigación e innovación. Capacidad para realizar búsquedas, bibliografías y utilizar bases de datos para investigaciones técnicas. Aplicación práctica de la ingeniería. Capacidad de aplicar sus conocimientos para resolver problemas de ingeniería. Uso de agentes DRL para autoescalado de aplicaciones en la nube. Ordenar. Resumen, introducción, herramientas y métodos, experimentación, discusión y resultados, conclusiones y referencias. Resumen. El proyecto Urlan implementa un sistema inteligente capaz de gestionar dinámicamente recursos computacionales. Utiliza algoritmos de aprendizaje por refuerzo para monitorear métricas en tiempo real y tomar decisiones autónomas escaladas. El sistema integra una interfaz gráfica en Python para la simulación de la infraestructura de Google Cloud y Kubernetes, validando la eficiencia de agentes en la reducción de costos y latencia. Introducción. La gestión ineficiente de los recursos de computación en la nube genera sobrecostos operativos o degradación de servicio por falta de capacidad. Este proyecto aborda dicha problemática mediante Orlan, una solución que sustituye las reglas estadísticas de escalado por agentes inteligentes de aprendizaje por refuerzo. El sistema aprende patrones de carga y ajusta proactivamente el número de instancias y recursos de hardware, utilizando una arquitectura simulada basada en los servicios de Google Cloud Platform y Vertex AI para garantizar alta disponibilidad y optimización de costos. Herramientas y métodos. En el presente proyecto se utilizaron herramientas y métodos orientados al diseño e implementación de un sistema de autoescalado inteligente en la nube, empleando Google Cloud Platform como infraestructura principal, Python como lenguaje de programación para el desarrollo del agente de aprendizaje como refuerzo, bibliotecas especializadas como TensorFlow, PyTorch y OpenAIGIM para el entrenamiento del modelado, y herramientas de diagramación como Draw.io, PlantUML y Mermind para el modelado de la arquitectura y el comportamiento del sistema, aplicando metodológicamente el aprendizaje por refuerzo, junto con modelos discretos, lógica proposicional y lógica de predicados, para para el análisis, formalización y validación del funcionamiento del sistema. Como punto 3 tenemos la experimentación, ingeniería de software, levantamiento de requerimientos funcionales, análisis, datos y servicios, diseño del software, implementación del algoritmo.
compilación y ejecución. Levantamiento de requerimientos, requerimientos funcionales. Aquí como primer proceso tenemos la configuración inicial en el Google Cloud y sus requerimientos, que son crear proyecto, activar APIs, configurar RAM y VPS. Eh, Segundo proceso, creación del entorno del entrenamiento. Definir entorno RL en el Vertex. Ahí, asignar GPU y CPU. 3. Diseño del modelo RL. Sus requerimientos son configurar algoritmo, espacios y red neuronal. 4. Implementación de agentes RL. Sus requerimientos. Entrenar agente con base de datos reales o simulados. 5. Integración con autoescalado. Con sus requerimientos. Recibir métricas de GKE y ejecutar acciones. 6. Optimización de políticas. Sus requerimientos. Ajustar recompensas, epsilon y discount factor. 7. Despliegue en producción. Sus requerimientos. Crear endpoint, configurar réplicas y versiones. 8. Monitoreo y evaluación. Sus requerimientos. Obtener métricas de cloud y monitoring. 9. Ajuste continuo y aprendizaje en línea. Sus requerimientos. Reentrenar con nuevos datos. Arquitectura de la infraestructura. Esta arquitectura es aquel que nos dio nuestro ingeniero para basarnos en nuestro proyecto, la cual consiste en la configuración inicial en Google Cloud. Luego sigue el primer agente con Diaflow CX. Luego sigue Webbox con Google Cloud Function. Luego agentes generativos con Vertex AI y agentes Boiler. Luego le sigue la integración de APIs externos en agentes generativos. Luego, optimización de integración natural. Luego viene la búsqueda con los agentes de búsqueda en tiempo real, Vertex, iSearch y conversación. Luego sigue caso empresarial aplicativo. Luego desarrollo avanzado y para finalizar, desarrollo avanzado segundo. Análisis de procesos de datos y servicios. Procesos, configuración inicial de Google Cloud. Aquí tenemos los atributos que son ID del proyecto, región cloud, ID usuario admin, claves API, servicio, red web VPC asociada y estado del proyecto, junto con sus servicios, que es obtener ID del proyecto, configuración región cloud, registrar usuario ID admin, generar claves API servidor, crear red VPC asociada, verificar estado del proyecto. Luego nos sigue creación del entorno del entrenamiento Vertex AI RL. Sus atributos son ID proyecto, nombre del entorno, tipo modelo RL, recurso de la GPU, versión framework, ID entorno, tipo instancia CPU, almacenamiento bucket. Sus servicios son vincular proyecto, definir nombre, entorno, seleccionar tipo modelo RL, asignar recursos GPU, establecer versión de framework, generar entorno, configuración tipo instancias CPU, crear almacenamiento bucket. Luego viene el siguiente proceso que es diseño del modelo de aprendizaje por refuerzo. Sus atributos son ID proyecto, algoritmo RL, espacio acciones, espacio observaciones, arquitectura red neuronal, función activación, dimensión estado, tipo acción. Sus servicios son obtener ID proyecto, definir algoritmo RL, configurar espacio acciones, definir espacio observaciones, construir arquitectura, red neuronal, asignar función, activación. Calcular dimensión, estado, establecer tipo, acción. El siguiente proceso es
implementación del agente RL, el entrenamiento. Sus atributos son ID entorno, hiperparámetros, SPOCH, tasa aprendizaje, tamaño batch, buffer repetición, optimizador, semilla aleatoria. Sus servicios son cargar ID entorno, configurar hiperparámetros, definir epoch, ajustar tasa de aprendizaje, definir tamaño batch, inicializar buffer, repetición, configurar optimizador, generar semilla aleatoria. El siguiente es integración del agente RL con el sistema de autoescalado en la nube. Sus atributos son métrica escalado, umbral min instancias, umbral max instancias, periodo evaluación métricas, política call down, tipo alerta, ID grupo de instancias. Sus servicios son establecer métricas, escalado, definir umbral, min instancias, definir umbral, max instancias, configurar periodo, evaluación de métricas, aplicar política, call down, definir tipo, alerta, registrar grupo, instancias. El siguiente proceso es la optimización de políticas y recompensas. Sus atributos son factor descuento, epsilon exploration, recompensa base, tasa de caimiento epsilon, función recompensa compleja, convergencia Q valor, timestamp optimización. Sus servicios son establecer factor descuento, configurar epsilon exploración, definir recompensas base, calcular tasa de caimiento epsilon, implementar función de recompensas, verificar convergencia Q valor, registrar timestamp optimización. El siguiente proceso es el despliegue del agente RL en producción. Aquí sus atributos son ID proyecto, versión agente, endpoint API, estrategia despliegue, entorno despliegue, ID modelo desplegado, réplicas iniciales, estado endpoint. Sus servicios son identificar ID proyecto, asignar versión agente, generar endpoint API, aplicar estrategias despliegue, configurar entorno despliegue, registrar ID modelo desplegado, crear réplicas iniciales, monitoreo estado endpoint. Y como último proceso, tenemos el ajuste continuo y aprendizaje en línea. Sus atributos son ID proyecto, ID entorno, frecuencia reentrenamiento, nuevos datos, entrenamiento, métrica trigger, reentrenamiento, versión dataset actual, pipeline, ETL datos, ventana tiempo datos. Sus servicios son actualizar ID, proyecto, sincronizar ID entorno, definir frecuencias, reentrenamiento, integrar nuevos datos, entrenamiento, configurar métricas, trigger, reentrenamiento, visualizar versión, dataset, configurar pipeline, ETL, datos, restablecer ventana, tiempo, datos. Tenemos el diagrama de fronteras del sistema en el cual nos basamos para crear nuestro proyecto. Aquí tenemos el actor, que es el administrador o el ingeniero en donde podemos observar que en el primer cuadro tenemos obtener idea del proyecto y va siguiendo a continuación configuración, región cloud, registrar usuario ID admin, generar claves API servicio, crear red VPC asociada, verificar estado del proyecto. Luego sigue vincular ID proyecto, definir nombre del entorno, seleccionar tipo de modelo RL, asignar recursos de la GPU, establecer versión de framework, generar ID del entorno, configurar tipo instancia CPU, crear almacenamiento, bucket. Luego sigue obtener proyecto, definir algoritmo, configuración espacio de acciones, definir espacio de observaciones, construir arquitectura red neuronal, asignar función de activación, calcular dimensión de estado, establecer tipo de asociación. Y a continuación sigue cargar y de entorno, configurar hiperparámetros, definir SPOCH, ajustar tasa de aprendizaje, definir tamaño del batch, inicializar buffer, repetición, configuración de optimización y generar semilla aleatoria. Luego sigue establecer métricas de escalado, definir umbral min instancias, definir umbral max instancias, configuración de periodo, evaluación de métricas, aplicación de políticas, cooldown, definir tipo de alerta, registrar grupo, instancias, establecer factor descuento,
configurar Epsilon Exploration, definir recompensas bases, calcular tasa de decaimiento Epsilon, implementar función de recompensa, verificar convergencia de cada valor, registrar timestamp, optimización. Luego seguimos a identificar ID proyecto, asignar versión del agente, generar endpoint API, aplicar estrategias de despliegue, configuración del entorno, despliegue, registrar ID de modelo, desplegado, crear réplicas iniciales, monitoreo estado endpoint. Luego sigue identificar ID proyecto, medir latencia. Luego sigue analizar uso del CPU, calcular precisión, predicción, medir tasa del error y inferencia. Estimar coste computacional, calcular recompensa media episodio, registrar uso de memoria, GPU. Y para finalizar tenemos actualizar ID proyecto, sincronizar ID entorno, definir frecuencia de reentrenamiento, integrar nuevos datos de entrenamiento, configuración métricas, trigger, reentrenamiento, actualizar versión, dataset, ejecutar pipeline, ETL, datos, establecer ventana, tiempo de datos. Todo esto va a una base de datos, que es nuestra infraestructura de Google Cloud. Aquí hemos implementado el algoritmo y hemos hecho unas clases en las que definimos los métodos utilizados para resolver estos problemas. Utilizamos un clase módulo agente para la lógica del agente. Utilizamos la clase módulo infraestructura en la que definimos todos los procesos, todos los atributos que utilizaremos en la infraestructura, es decir, en la parte visual de la aplicación. También tenemos el módulo RL. En este módulo nosotros entrenamos mediante las APIs a los agentes de RL. Hemos hecho la compilación. La compilación promedio para ejecutar el aplicativo se demora de 0.2431 segundos, sin errores ni avisos. La ejecución del dashboard es la ejecución interna de la infraestructura y esta toma 2.41 segundos. El ciclo del RL para el aprendizaje se demora 4.23 segundos. El espacio de almacenamiento utiliza 0.07 megabytes y hemos hecho una prueba de inicialización correcta de la interfaz gráfica y conexión simulada con APIs de Google Cloud. Aquí tenemos en la ejecución el manual de usuario que nos permite aprender a utilizar el programa. Tenemos unas capturas de la realización de el primer proyecto de el aplicativo. En este entorno definimos qué tipo de agente y qué entrenamiento va a recibir para tomar las decisiones. En este video, nosotros podremos ver la infraestructura, cómo inicializamos el proyecto, cómo seleccionamos el tipo de aprendizaje de DRL del agente, agregamos unas estadísticas, iniciamos el autoescalado para ver el porcentaje de uso de memoria y el uso de CPU, detenemos el autoescalado, optimizamos las recompensas para ver los resultados que hemos obtenido mediante el análisis, establecemos un endpoint para el agente, verificamos el estado, activándolo, monitorizamos de manera instantánea los datos del computador. Mediante el agente nosotros podemos generar un reporte y utilizamos el dashboard para ver los resultados totales de todo el proyecto. Exportamos los datos y este es el proyecto completo. De ahí mi compañero continúa con la funcionalidad. Resultados y discusión, funcionalidad.
Se ejecutan los módulos de gestión que permiten la configuración paramétrica de la infraestructura y el entrenamiento del agente RL, validando la capacidad del sistema para responder a métricas de carga y latencia en tiempo real. Robustez. El sistema garantiza la integridad operativa mediante la validación estricta de tipo de datos en la entrada, CPU latencia, y el encapsulamiento de lógica de decisión, asegurando que errores en la interfaz de usuario no detengan el ciclo de simulación del servidor. Modularidad. El agente del sistema URLAN está dividido en módulos independientes: configuración de la infraestructura, diseño del modelo RL, integración de políticas, simulación de monitoreo y validación de negocios. Cada uno de estos módulos cumple una función específica, alineada con los 9 procesos del ciclo de vida, y se ejecuta en secuencia, lo que facilita el mantenimiento, la comprensión del código y la posibilidad de reemplazar el algoritmo de decisión de QN sin afectar el resto del sistema. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones tenemos 4 conclusiones, que son la validación de la estrategia RL. Se demostró experimentalmente que el agente URLAN es capaz de aprender políticas de escalado autónomas, identificando patrones de carga y ajustando los recursos sin necesidad de reglas estáticas predefinidas. Superación de métodos reactivos. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en umbrales fijos, como solo mirar el CPU, el agente implementado mostró una capacidad proactiva, anticipándose a las fluctuaciones de la demanda para evitar futuros cuellos de botella. Optimización dual. El sistema logró un equilibrio exitoso entre dos objetivos opuesto- opuestos. Mantuvo el rendimiento de la aplicación QoS dentro de los parámetros aceptables, mientras minimiza el uso innecesario de recursos, lo que se traduce en ahorro de costos. Estabilidad en la ejecución. Las pruebas realizadas confirmaron que el algoritmo converge hacia una solución estable, adaptándose dinámicamente a cambios en el entorno de la nube, sin presentar oscilaciones erráticas en el aprovisionamiento. Y como recomendaciones tenemos, considerando que la validación experimental demostró la capacidad del agente URLAN para aprender políticas autónomas, se recomienda iniciar una fase de despliegue piloto en entornos de producción con cargas de trabajo reales. Esto permitirá verificar la robustez del modelo frente al ruido e incertidumbres inherentes al tráfico real de usuarios, validando que la autonomía observada en el laboratorio se traduce efectivamente en una reducción de la intervención operativa humana. Para potenciar la capacidad proactiva del sistema y su superación de métodos de reactivos, se sugiere integrar variables de nivel de aplicación como tasas de transiciones por segundo o longitud de colas de espera en el vector de estado del agente, al alimentar el algoritmo con datos de comportamiento del usuario y no solo métricas de infraestructura, CPU y RAM. Se agudiza la anticipación a las fluctuaciones de demanda antes de que impacten en rendimiento técnico, aprovechando la optimización dual logra entre QoS y ahorrar costos. Se recomienda desarrollar mecanismos que permiten a los pesos de la función de recompensa según el contexto operativo. Esto facultaría a los administradores para la configuración de perfiles de ejecución. Por ejemplo, priorizar el ahorro en horarios nocturnos o maximizar el rendimiento durante eventos críticos, alineando la estrategia de escalado con las prioridades cambiantes del negocio. Y como último punto, tenemos, a pesar de la estabilidad demostrada en la convergencia, los entornos de nube son evolutivos. Se recomienda establecer un ciclo de vida del modelo que incluya monitoreo de deriva de concepto.
con CDFID y reentrenamiento periódico. Esto garantiza que la gente mantenga su estabilidad y eficiencia a lo largo del plazo ante cambios estadísticos en la arquitectura del software o actualizaciones en el hardware subyacente. A continuación tenemos 20 referencias respecto a nuestro proyecto. Muchas gracias.